también es muy importante, es que el ayuno es algo muy personal, muy íntimo. Siempre el mismo Señor Jesús lo enseñó, que cuando ayunemos que no se note, que nos echemos agüita y que andemos como que si no estuviéramos ayunando, ¿verdad? No andar alardeando ni diciéndole a todo el mundo, es que estoy en ayuno y esas cosas, ¿verdad? Creo que son las cosas que debemos de aprender, que es algo muy íntimo, que Dios y yo, como dijo el Señor, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que ve en un secreto te recompensará en público. Gracias, eran un par de comentarios que quería hacer. Muchas gracias y muy bonita la enseñanza. Totalmente de acuerdo, John. Y Isaías 58, y bueno, todo el libro de Isaías, todas las denuncias que hace Isaías, y no solo el ayuno, sino los sacrificios, los holocaustos, el culto que ofrecía el pueblo. La denuncia de Isaías era justamente contra el ritualismo, porque se había convertido en un ritual. Entonces, en Isaías capítulo 1, por ejemplo, tanto era el pecado del pueblo que compara a Israel con Sodoma y Gomorra, imagínense. Y sin embargo, seguían llevando sacrificios al templo como si nada estuviera pasando. Entonces, ahí la pregunta de él, ¿quién les ordenó traerme toros, machos cabríos? Bueno, en la ley decía, pero lo que está diciendo Isaías es que un culto, una adoración, un sacrificio, una ofrenda que no esté respaldada por una vida consagrada a Dios está vacía de contenido, no sirve. Y es una enseñanza para nosotros igual, ahora, ¿no? Un culto dado a Dios sin un respaldo de una vida en comunión con Dios no sirve. Yo puedo llevar mi ofrenda, yo puedo ir al culto, levantar mis manos, pero si mi vida fuera de la iglesia no está dando fruto, no está demostrando a Cristo en mi vida, de nada sirve. De nada sirve. Muy bien. Don José, tengo aquí una preguntan si está bien resumir esto. Toda disciplina, buena disciplina, no puede ser exigida. No puede ser exigida porque se puede volver legalidad, religiosidad. Es un compromiso de cada persona. Esto lo ponen aquí en el chat y quieren escuchar si está bien este resumen. Está bien, sin embargo, hay que anotar algo, ¿no? No nos vayamos a los extremos tampoco. Si bien es cierto, no es exigida, no es impuesta, pero ustedes saben que en nuestras reuniones de culto, como iglesia, como congregación, pues lo hacemos porque necesitamos de Dios, ¿no? Y aunque no es impuesto, pero la necesidad surge de nosotros de querer congregarnos, de querer orar juntamente con mi hermano, de que oren los unos por los otros, porque ¿dónde se da esa dinámica de orar el uno por el otro? ¿Dónde se da esa dinámica de animar los unos a los otros, de animarnos, de amar los unos en la iglesia, en congregación? ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, no es algo exigido, pero en libertad, libremente, gozosamente, voluntariamente, hermanos, pues cuando en una iglesia hay un culto de oración o hay una convocatoria a un ayuno o algo, hermanos, pues hagámoslo, ¿no? En libertad, voluntariamente, gozosamente, ¿ok? Tampoco ni uno ni lo otro. Correcto. Tenemos aquí también otra afirmación. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos enseña acerca del ayuno. Eso es una afirmación que quieren que se confirme para estar claros en que sí se enseña sobre el ayuno. Correcto. Sí, básicamente no como una ordenanza o como como decir bautismo, la Santa Cena, no, pero más como ejemplos. Sí. Como ejemplos. Correcto. En el Antiguo Testamento, y como decía en las diapositivas anteriores, solo hay uno en Levítico, donde se ordena al pueblo, que es en el día de la expiación, a ayunar y a compungirse de corazón para pedir perdón a Dios por sus pecados, etcétera, etcétera. Pero después todos los ayunos relatados son ejemplos de circunstancias especiales en donde tanto hombres de Dios y mujeres de Dios oraron, ayunaron
Jonás fue algo obligado porque no quedaba de otra. Ahí no había cafecito, no había empanaditas ahí dentro del pez. Pues tuvo que ayunar, ¿no? Y Jesús nos enseñó con su ejemplo, bueno, ayunó y obviamente eh, hay no un simbolismo, pero sí hay una enseñanza teológica, por decirlo de alguna manera, de los 40 días que ayunó el Señor, ¿no? Porque los autores hablan de que así como hubo 40 años, perdón, en el desierto del pueblo de Israel, el Señor ayunó 40 días como algo simbólico y a diferencia del pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento a veces se le llama como el Hijo de Dios, ¿no? Israel, Dios veía a su pueblo como hijo. Israel fracasó en el desierto. ¿Se acuerdan? Llegamos a Números 13 y en Números 13, ante el informe de los 10 espías, ellos se rebelan y casi hay un golpe de estado contra Moisés. Y Dios tuvo que intervenir y Dios ahí decreta juicio y dice, no, esta generación no va a entrar, van a entrar los hijos, ustedes van a vagar 40 años. Hasta que se muera esta generación que salió, hasta ahí. A diferencia entonces de Israel, Jesús nos enseña, él venció en esos 40 días. ¿Y cómo venció? Bueno, en el último día ya la tentación de Satanás salió victorioso. Bueno, eso es una enseñanza, digamos, pero sí, más que nada, más que como una declaración, el ayuno es esto, esto, esto y esto, no, vemos más bien ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron y en cuenta el Señor Jesucristo. Correcto, vamos a la última aquí y vamos a dar un tiempito para el que quiere hacerse un cafecito, un té o algo así para continuar, pero dice así, el ayuno como una disciplina espiritual. En Mateo 6 se enseña en el capítulo 1 al 4 el dar, del capítulo 5 al 15 se enseña a orar y del 16 al 18 se habla del ayuno. Sí, es una estamos de disciplina acuerdo. comparada con la oración y con el dar. Esa es la Correcto. pregunta que se hace. Esa pregunta la voy a responder después porque justamente voy a hablar de eso en las diapositivas siguientes. En la segunda parte, ahí menciono eso, porque está interesante que el ayuno está en conexión con otras expresiones de piedad, ¿no? Como son el dar y como son la ofrenda y El dar y la oración. el dar y la oración, exactamente. Sí, Eso lo voy a mencionar después, más adelante. Perfecto. Vamos a tener 5 minutos para las personas que quieran hacerse un tecito o algo y seguimos con la charla de esta noche. Bienvenidos a todos los que se nos han incorporado. Recordarles que pueden hacer las preguntas en el chat. También el 8431-7474 pueden grabarlo y mandar por WhatsApp alguna pregunta. Así que, y también la podemos hacer aquí, nada más levantamos la mano y lo hacemos directamente. Así que ya tenemos 4, ya se nos fue 1 minuto. Así que ya casi vamos a iniciar. Ok. Hola Antonietita, ¿por qué tan oscuro? Ahí te veo, ahí. Hola Anto. Hola, hola, tenés el micrófono apagado. ¿Qué pasó, Fran? Cuénteme, ¿por qué tanta risa? No, aquí poniendo a la familia. Ahí hay un rebote ahí. Sí, sí. Sí.
Bueno, tenemos a un grupo, déjeme ver, de Aguasarcas también. Creo que están con el nombre de Daniel. Les mandamos un saludo a un grupo de personas que se han conectado hoy. Creo que está bajo el nombre de Daniel, la cámara. Ahí está Daniel. Hola, hola. Aquí estamos. Eso, bienvenidos. Qué gusto. También Ya, tenemos la participación de San José. También tenemos aquí de La Fortuna. Muchas gracias por visitarnos. De San Ramón tenemos también la visita. Y si alguno nos quiere hacer saber de a dónde nos visita, sea por el chat. Vamos a saludar a la niña Denia que nos visita de barrio, no me acuerdo el barrio, pero también ella quiere que la saluden, así que la estamos saludando. A niña Denia, bienvenidos todos, muchas gracias. Barrio Los Guapos, de Barrio Los Guapos es doña Denia, así que bienvenidos, ha sido un placer. Empezamos compartiendo un versículo que está en el Salmo 33 o 133. Ya no me acuerdo. Déjeme ver. Ajá. Quiero contarles que empezamos dando gracias al Señor por juntarnos y quiero compartirlos de nuevo para las personas que no lo pudieron disfrutar con nosotros. Y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Así que hoy eh, estamos disfrutando de eso. Así que yo creo que ya podríamos empezar, de Santo Domingo de Heredia, Marianela y David, muchas gracias por participar con nosotros. Súper bienvenidos, como siempre, Marianela. Don José, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿A dónde estás? Que no te veo. Ya te veo. Si quiere, don José, iniciamos, don José Luque. Ok, Ok, gracias Luis Carlos. claro. Estaba hojeando otra vez este libro y para los que toman café, vea lo que decía Gigi Ávila en los años 70 y 80 con respecto al café. Decía, o sea, no todos los siervos de Dios que Dios ha usado son perfectos. Vea lo que dice con respecto al café y esto, pues obviamente no estoy de acuerdo con el hermano Gigi que ya murió. Dice, durante uno de los ayunos a que Dios me llamó, el Señor me mostró que el café negro les impide ayunar a multitud de cristianos. Dios me reveló que el espíritu que impulsa a multitudes al vicio del café es similar al del vicio del cigarrillo. ¿Verdad lo que decía Gigi Ávila, verdad? Y él también fue tremendo este hombre. Bueno, obviamente uno no está de acuerdo con esto, ¿no? Más que a uno que es cafetero y que es creyente de la teología del café. Yo siempre oro diciendo, Señor, aumentanos el café. El café es imposible agradar a Dios. Vamos a ir con el tema del ayuno. Vamos a ver. José, eso es casi doctrinal para entender. Ya pasó de disciplina a doctrina, más o menos. Sí, ya. Estoy estableciendo doctrina del café. El justo con café vivirá. Bueno. Sigamos con el tema del ayuno. Vamos a ver, el ayuno regular o semanal, cuando habla de ayuno regular o semanal, está hablando de un día a la semana, no toda la semana. No, este autor, Richard Foster, está hablando de un día a la semana. Ha producido mucho efecto, sí, y por experiencia personal también puedo decir que sí, ¿no? Era la época en los años 80 donde pues a nosotros nos gustaba, había un deseo, una intensidad de buscar a Dios y lo hacíamos una vez por semana, pero con ese gusto, con ese agrado de buscar a Dios los jóvenes,
Y después del ayuno salíamos a hacer la obra, ¿no? Evangelística, a predicar las calles, a visitar unos barrios por ahí, barrios que en ese lugar actualmente hoy hay iglesias, producto de esa evangelización que hacíamos nosotros los jóvenes. ¿Qué tendríamos? 18, 20 años tal vez. Ahí salíamos los jóvenes a evangelizar. Y sí, sí produce efectos. Y tanto así que algunos han tratado otra vez de hallar base bíblica para poderlo promover insistentemente entre todos los cristianos. Obviamente, ya hemos visto que no se puede probar bíblicamente que esto es un mandato. No hay normas bíblicas que establezcan el ayuno regular. No hay. Y vamos a ver, otra vez, tenemos libertad para hacerlo, voluntariamente, pero gozosamente también y siempre teniendo presente a Dios. Seguimos. Ahora bien, puesto que no hay leyes que nos obliguen, estamos libres para ayunar cualquier día. Cualquier día. Domingo, sábado, cualquier día. Pablo, para él, la libertad significó que se dedicó a muchos ayunos, ahí en 2 Corintios 11:27. Y Pablo mismo a los Gálatas, que eran legalistas, recuerden ustedes que los creyentes en Gálatas llegaron a ser muy legalistas, y él le dijo a ellos, no usen la libertad como ocasión para la carne, okay, para el orgullo, para la autosatisfacción, que eso es lo que produce el legalismo, ¿no? Ah, mírenme, los fariseos, ¿ustedes se acuerdan de los fariseos? Ayuno 2 veces a la semana, doy una ofrenda, soy mejor que este. Y eso, lamentablemente, el legalismo produce eso en muchas congregaciones, ¿no? Yo ayuno más que usted, soy más espiritual que usted, vengo más a la iglesia que usted. Pues ese es justamente el problema con querer imponer o buscar una norma, buscarlo legalizarlo, en otras palabras. Seguimos. En forma de pregunta, ¿es el ayuno un mandamiento? Bueno, han hecho intentos de responder y de buscar respuestas a esta pregunta, algunos que quieren imponerlos. Y hay un autor llamado Thomas Cartwright, 1580, imagínense, siglo XVI, en un libro llamado, bueno, ahí está en inglés, no tengo un problema con el inglés, pero voy a hacer la fuercita de Holy Exercise True Fast, los ejercicios, santos ejercicios, y lo demás se lo dejo a quien sabe inglés que lo traduzca. ¿Qué decía este hombre? Vean lo que dice este hombre. En el siglo XVI, ya hace casi más de 400 años. ¿Qué dice? ¿Seguimos? Eso es lo que dice él. Yo creo que se pasó una diapositiva, si no me equivoco. A ver. Más atrás, más bien. Más atrás. No, se fue muy adelante. Es para atrás. Ok. Ahora sí, ahí está. Bueno, está bien. La enseñanza de Jesús sobre el ayuno estuvo directamente en el contexto de su enseñanza sobre dar limosna y sobre la oración. Ahí está la respuesta a la pregunta que planteó el hermano. Entonces, se deduce de allí que dar, orar y ayunar son todas partes de la devoción cristiana. Entonces, si hay que orar y dar, ¿por qué excluir el ayuno? Se preguntan algunos. ¿No es cierto? Si hay que dar, si hay que orar y ayunar, porque las tres están en el mismo texto, entonces, ¿por qué excluimos el ayuno? ¿Okay? Bueno, Jesús dijo, cuando ayunéis, o sea, daba por sentado que era algo normal, era práctica normal en la vida del pueblo judío. El pueblo ayunaba, y ustedes ven, los fariseos ayunaban, claro, ellos tenían otra motivación, pero ayunaban. Los esenios también ayunaban,
los saduceos también ayunaban, todos los religiosos ayunaban. Y Martín Lutero, bueno, al parecer el pueblo ayunaba y lo que se necesitaba era instrucción sobre cómo hacerlo apropiadamente, al igual que instrucción sobre la oración. Por eso que los discípulos le dicen, ahora, es raro, bueno, no es raro en realidad, sino que llama la atención el hecho de que si era un pueblo acostumbrado a orar, el pueblo judío, le pide al Señor, enséñanos a orar. Y de ahí el Padre Nuestro, que no es algo literal, sino como un machote, digámoslo así, como para guiarnos, ¿verdad? Igual, el ayuno era una práctica normal, pero se necesitaba como instrucción para hacerlo correctamente. El reformador Martín Lutero, siglo XVI, dijo, no fue la intención de Cristo rechazar ni despreciar el ayuno. Su intención fue restaurar el ayuno apropiado. Eso lo dijo Martín Lutero, siglo XVI. Ahora, recuerden que Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Bucero, Melanchthon y todos ellos, reformadores del siglo XVI, eran católicos. Muchos de ellos eran de órdenes religiosas, como Martín Lutero, que era agustino, y ellos estaban acostumbrados a estas disciplinas espirituales. La meditación, la oración, la lectura, el ayuno, eran prácticas normales dentro de muchas órdenes religiosas de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, claro, para él era algo importante, más después que él llega a la verdad, a conocer la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, él dice claramente que no fue la intención de Cristo rechazar ni despreciar el ayuno. Su intención fue restaurar el ayuno apropiado, la correcta práctica del ayuno. Seguimos. Ahora, sin embargo, esas palabras de Jesús, ahí en Mateo capítulo 6, no constituyen un mandamiento. No. Él estaba dando simplemente instrucciones para el ejercicio apropiado de una práctica común de su día. Él no dijo ni una palabra en cuanto a si era una práctica correcta o si debía continuarse o no. Ok, ahí por lo menos no lo dice. Él daba por sentado que el pueblo ayunaba y simplemente da instrucciones para que lo sigan haciendo. Cuando ayunéis, hagan así, así, así. Bueno, seguimos. Ahora bien, la segunda declaración decisiva de Jesús con respecto al ayuno se produjo en respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista? Dice, van de Jesús y le preguntan, mira, le dicen, los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. Entonces, bueno, fueron los fariseos. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Usando una analogía de la práctica común del judaísmo, en donde cuando había una boda, hermanos, era una fiesta, por favor. ¿Quién ha ido a una boda y todos están llorando? Bueno, tal vez la suegra, pero... perdón por las suegras que están ahí presentes. Pero... ¿quién en una boda se entristece? No, es alegría, es gozo, hermano, es comida, hasta un bailecito por ahí, ¿no? Algún hermano. Es algo, entonces Jesús usa esa analogía para decirles que Él es el esposo, que mientras Él esté, pues no tiene sentido de que estén tristes. Ya cuando Él se vaya, cuando le sea quitado el esposo, entonces, como dice aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. No antes. No es el momento. No es que no van a ayunar, no. Es el momento de alegrarse, porque el esposo, que era Él, está presente. Por lo tanto, hay que alegrarse, hay que regocijarse, pero llegará el momento cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar. Mateo 9:15. Seguimos. Entonces, de este pasaje se desprende que Cristo apoyó la disciplina del ayuno y que Él previó
que sus discípulos, la iglesia posteriormente, iban a ayunarían. Entonces, en el término mandamiento, pues es mejor evitarlo, pues, pero porque el Señor Jesús no mandó ayunar, pero sí es obvio que él procedió basado en el principio de que los hijos del reino de Dios ayunarían cuando les sea quitado el esposo, o sea, cuando él ascendiera, vendría el Espíritu Santo y la iglesia comienza a proclamar a Cristo crucificado, resucitado. Allí entonces van a tener que ayunar. Ahora bien, hermano, ya esta es una aplicación, la última frase de aquí. Para la persona que anhela un andar más íntimo con Dios, estas declaraciones de Jesús son atractivas. Claro, el ayuno como disciplina espiritual sirve para eso. Pero como vamos a ver ahora más adelantito en estas diapositivas que siguen, cómo hacer el ayuno, en donde tenemos que tener presente a Dios y solo a Dios. En ese sentido es beneficioso. Seguimos entonces. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Vamos a ver. Es un hecho solemne el comprender que en la primera declaración que Jesús hizo acerca del ayuno se refirió al motivo. Mateo 6, 16 al 18. ¿Quién me lo lee, por favor? Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Don Lucas, si quiere le ayudo. Gusto saludarlo. Con mucho gusto. Mateo 6, del 16 al 18. Perdón, ¿quién fue el que me invocó? Ronald Caravaca. Un morado en quien no hay engaño. Así es, exactamente. Ya usted sabe cómo es. Muy bien, dice, cuando ayunen, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, cuando ayunen, no pongan cara de triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente que ante los demás, que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Perfecto. Gracias, Ronald. Con mucho gusto, José. Y por ahí debe estar Denia, ¿verdad? Salúdame a la sierva. Ahí está atenta. Qué bueno. Claro, muchas gracias. Ahí está. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Ahí está establecido. A diferencia de los fariseos, que ellos daban a notar que estaban ayunando, que estaban... ellos eran muy dados a mostrar externamente su piedad. No está mal, digamos, en el sentido, pero ellos era una exageración. Tenían otro propósito, ¿no? Que ellos lo admiraran. Entonces, el uso de las cosas buenas para nuestros propios fines es siempre la señal de la religión falsa, ojo. Y el pueblo de Israel, por eso que viene Isaías 58, Isaías denunciando estas prácticas, entre ellas el ayuno, la oración, los sacrificios, las ofrendas, cuando iban al templo a ofrecer todas estas cosas, no demostraban un buen propósito, una buena motivación, sino todo lo contrario, y de ahí estas denuncias que hace el profeta. Y en esa misma línea profética, voy a emplear este término, el Señor denuncia esto. Obviamente, hermanos, cuando los fariseos están escuchando esto que el Señor está diciendo, les cayó mal el Señor. Por eso que siempre estaban tras del Señor, buscando que acusarlo, buscando que cayera en algo para acusarlo, ¿verdad? Porque esto que está diciendo el Señor es justamente lo que los fariseos estaban haciendo. Entonces, lo que decía Mario en la pregunta que me hizo, ahí está. Qué fácil es tomar algo como el ayuno y tratar de usarlo para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Es fácil. Hermanos, si caer en esa tentación
especialmente en tiempo de necesidad, de desesperación, es fácil para personas porque quieren hacer un trato con Dios, ¿no? Sea una enfermedad, sea una situación económica, sea una relación eh, conyugal rota, en donde dicen, bueno, yo voy a hacerlo, pero con el propósito de que vuelva el cónyuge, sea él o ella. Ese no es el propósito del ayuno. Eso es, como dijo Mario ahora, tratar de torcerle el brazo a Dios. Ese no es el propósito. Seguimos. ¿Cuál es el propósito entonces? El ayuno tiene que centrarse perdurablemente en Dios. Esa es una buena motivación. Voy a ayunar, pero pensando en Dios, en buscar su presencia. Tiene que ser iniciado por Dios y ser ordenado por Él. Cuando estaba leyendo otra vez a Gigi Ávila, los que conocimos el ministerio de este hombre, Dios lo usó tremendamente. Predicaba y milagros sucedían, y sí, era cierto. Otro hombre de Dios que también conocí fue Rafael Torres Ortega, hombre también de mucha oración y ayuno. Jorge Raskin. Había un pastor norteamericano, un predicador norteamericano llamado David Nunn, que también era tremendo. Y ellos cuentan justamente esto, ¿no? De que ellos, por ejemplo, David Nunn decía de que él no ayunaba, no oraba para que sucedieran milagros, simplemente él buscaba la presencia de Dios y que Dios se iba a encargar del resto. En el caso de Gigi Ávila, ayunaba y oraba, sí, teniendo presente a Dios, pero a veces tenía ese propósito también por determinada campaña y que Dios le indicaba, bueno, para tal campaña, él sentía que Dios le había dicho tantos días, tantas semanas, ¿no? Entonces, bueno, pero hermanos, que quede claro, el ayuno tiene que centrarse en Dios, en el Señor. Cualquier otro propósito tiene que estar subordinado a Dios. Es cierto que a veces nosotros cuando nos pasa cosas, como el año pasado en la pandemia, por ejemplo, que comenzó, se vino abajo, muchas cosas se vinieron abajo, se perdieron familias, amistades, consiervos, y a veces eso como que Dios lo usa para buscar más de Él. Yo creo que a veces pasa esas cosas y es la única forma que a veces tiene Dios de tratar con su pueblo para que su pueblo se humille y lo busque, ¿verdad? Como tiene que ser. Creo yo, no siempre, pero a veces como que el pueblo está como muy relajado, muy cómodo, y estas cosas como que nos remecen. Y de hecho, la pandemia sirvió y sigue sirviendo como un colador. ¿Por qué? Porque del 100% que asistían a una congregación, hoy, hermanos, volvieron a la iglesia, tal vez un 60%, en algunos un 40%. Y le comento algo rápido, algunas iglesias han cerrado. Así es, de diferentes denominaciones. Algunas congregaciones han cerrado. Y no estamos hablando de iglesias de 20, 15, 30, no, estamos hablando de iglesias de 300 y 400 personas, algunas de 200. Porque esto los afectó y ahí se demostró, analizando esto con algunos compañeros, amigos también que son pastores, y a veces conversamos y nos edificamos mutuamente, decía, ¿qué demostró? Estoy saliéndome tal vez un poquito del tema, pero quiero decir esto. ¿Qué demostró esta pandemia? Bueno, demostró que las iglesias que realmente han hecho un verdadero discipulado son las que han permanecido. En las demás, las que han sufrido mucho el impacto, quiere decir que no han hecho un buen trabajo de discipulado. Y cierro paréntesis y continúo. Ese fue mi comentario del día. En los días de Zacarías, Dios preguntó al pueblo, cuando ayunasteis, le dice a través del profeta al pueblo, ¿habéis ayunado para mí?
La respuesta, obviamente, esta es una pregunta retórica, en donde obviamente donde la respuesta es obvia. Dios sabía que no había sido así. Y por eso a través de Zacarías le hace esta pregunta. Cuando ustedes ayunaron, ¿ayunaron para mí? No, ellos ayunaron para ellos. Si nuestro ayuno no es para Dios, entonces, hermano, hemos fracasado. Los beneficios físicos, el éxito en la oración, la dotación, o sea, los dones que uno puede pedir en el ayuno, los discernimientos espirituales, nunca deben reemplazar a Dios como centro de nuestro ayuno. Aquí está, creo yo, el secreto del éxito de un ayuno. Una verdadera motivación, y esa verdadera motivación tiene que ser Dios, el Señor Jesucristo, buscar su rostro, buscar su presencia. Lo demás vendrá como añadidura. Otra vez, Juan Wesley declaró, primero, que el ayuno se haga para el Señor con nuestros ojos fijos solo en Él. Que en esto nuestra intención sea esta y solo esta. ¿Cuál? Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y esto es válido para cualquier disciplina, lectura bíblica, oración, meditación, congregarse, alabar al Señor, adoración, para todo lo que se haga en la iglesia, hermanos, este debe ser el motivo, glorificar a nuestro Señor. Okay, seguimos. Más que cualquier otra disciplina, el ayuno pone de manifiesto las cosas que nos dominan. Si el orgullo nos domina, se manifestará casi de inmediato. Vea lo que dice David. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Si dentro de nosotros hay ira, amargura, envidia, rivalidad, temor, estas cosas saldrán a la superficie durante el ayuno. Sí. Y eso lo cuenta este hombre, Gigi Ávila, aquí en su librito. Es más que un testimonio de él. Ahí lo cuenta como cuando él comienza el ayuno de 40 días, bueno, fueron ataques tremendos, ¿verdad? Por eso que decía anteriormente que si usted va a iniciar un ayuno, hermanos, tiene que ser dirigido por Dios, ordenado por Dios, para que le dé la capacidad para que usted haga ese ayuno. ¿Seguimos? La oración nos ayuda a mantener el equilibrio en la vida. Es ciertísimo. Con cuánta facilidad permitimos que las cosas no esenciales tomen prioridad en nuestra vida. No me voy a meter en eso porque es obvio. Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Okay. Si bien es cierto, él tenía la libertad de poder hacer algunas cosas, pero él dijo, no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces, nuestros anhelos y deseos son como un río que tiende a desbordarse. Y el ayuno ayuda a mantenerlos en su propio canal. Y Pablo dijo, y usé esta frase, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Está hablando de disciplina, aquí el apóstol Pablo, ¿no? De sujetar a su carne, a su cuerpo, con todas sus pasiones, y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, como diciéndole, ordenándole, verá, yo mando aquí. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos da a nosotros esa capacidad, aunque la tentación sea fuerte, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, entonces nos ayuda a mantener a raya todos estos deseos que surgen, todas estas tentaciones y estas cosas que afloran de vez en cuando. En 1 Corintios 9:27. ¿Seguimos? Ahora sí, vamos con lo que es la práctica del ayuno. Esto debe observarse progresivamente, hermanos, ¿no? Nadie corre una maratón de la noche a la mañana. No, primero, y de hecho yo tengo que comenzar, hablando de maratón, tengo que comenzar a caminar por lo menos. Tengo unos kilitos de más que ya la pandemia tiene la culpa. Y pues a veces uno, ¿no? Todo matón quiere caminar y adelgazar en un día todo lo que ha comido durante un año. Y no es posible. Entonces, en el ayuno, hermanos, hay que comenzar progresivamente.
progresivamente. Podemos comenzar, sugiere el autor, y de hecho también respalda, estaba repasando este libro, y Gigi Ávila lo hace así tal como lo dice el autor, ¿no? En diferentes tipos de ayuno. Él dice un día de ayuno, luego menciona ayuno sin agua, luego menciona ayuno con agua, ayuno de congregación, ayuno trabajando, ayuno parcial, etcétera, etcétera. Entonces, no hay como una norma establecida que diga, no, tenemos que ayunar 24 horas todas las semanas. No hay. No existe eso en la Biblia, no encontramos eso. Pero se sugiere, el que quiere entrar en esta disciplina o el que siente que Dios lo está llamando a ayunar, bueno, comience con un ayuno parcial de 24 horas de duración. Y algunos han sugerido que lo hagan entre almuerzo y almuerzo. O sea, a las 12 comienza el ayuno y termina a las 12 del otro día. Esto significaría que suspenderá 2 comidas. ¿Cuál? El almuerzo y la cena. Qué duro. Y el café también. Qué tremendo. Bueno, hay otros que dicen, y aquí no está escrito, pero otros que dicen que puede hacer un ayuno parcial, no de 24 horas, sino comenzar, por ejemplo, agarrar el domingo, estoy diciendo el domingo porque el domingo casi que el día que todo el mundo va a la iglesia o no trabaja, pues. Comenzar, digamos, en la mañana y entregarlo a las 5 o 6 de la tarde y tomarse una sopita o algo así para que no le caiga mal al estómago. Entonces está bien, ¿verdad? Comenzar ahí con ayunos parciales. Otros sugieren, como decía el hermano Gigi Ávila, trabajando, es decir, bueno, usted no va a dejar de trabajar, va a trabajar, pero va a estar ayunando. No tomó desayuno, no almorzó y llega a la casa después del trabajo y ahí recién come algo. Ese es un ayuno parcial o trabajando, como dice él, ¿verdad? Externamente estarás realizando, dice, los deberes regulares del día, pero internamente estarás en oración y adoración, rindiendo culto y alabanza al Señor. Es difícil, ¿no? A veces concentrarse en el Señor trabajando, especialmente si son trabajos muy duros. Por ejemplo, estoy pensando en alguien que trabaje en construcción. Qué difícil, ¿no? Estar cavando una zanja y gloria a Dios, te alabamos Señor y todo eso, como que no, pero bueno, es práctica y es posible, ¿no? Sugiere también que otro día haz que toda la tarea del día se convierta en un sagrado ministerio para el Señor. ¿Okay? Y esto tiene que ver con un concepto de la reforma protestante. ¿En qué sentido? En el sentido de que, especialmente Calvino decía que todo oficio, todo, zapatero, costurero, carpintero, todo, es para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que se hace es para glorificar a Dios. Este es el trasfondo de esto, cuando dice otro día haz que toda la tarea del día se convierta en un sagrado ministerio para el Señor. Para Calvino no había diferencia entre lo sagrado y lo secular. Él decía que el que trabaja está haciendo la obra de Dios, porque lo está haciendo para su honra y para su gloria. Eso decía Calvino. Bueno, sin importar, dice este autor, cuán mundanas sean tus actividades, para ti son un sacramento. Bueno, está bien. Cultiva una tierna receptividad del aliento divino. Termine el ayuno con una comida liviana de frutas frescas y verduras y mucho regocijo interno. Ya está dando consejos de cómo realizar el ayuno. Aquellos que quieren realizar ayunos de un día de 24 horas, ¿no? Y que trabajan. Ok, seguimos. Después de 2 o 3 semanas, estás ya preparado para intentar un ayuno normal de 24 horas, o sea, seco. En esta oportunidad toma solo agua pura en buenas cantidades, nada más, sin frutas, sin nada, o sea, sin comida. Esto que viene a continuación lo escribió una persona que a manera de experimento se había dedicado al ayuno una vez por semana durante 2 años. Y resumí el progreso que este hombre tenía en esta práctica
de ayuno. En número 1, él cuenta, pensé que sería una gran hazaña el hecho de pasar un día sin comer. Me congratulé por el hecho de que pareció fácil. Seguimos. Número 2, comencé a ver que lo anterior difícilmente podía ser la meta del ayuno. El hecho de comenzar a sentir hambre me ayudó en esto. Número 3, dice, comencé a relacionar el ayuno de alimentos con otros aspectos de mi vida en los cuales yo era más compulsivo. Yo no tenía que hallar un asiento en el autobús para estar contento, ni sentirme fresco en tiempo de verano, ni abrigado en tiempo de invierno. 4, reflexioné más en los sufrimientos de Cristo y en los de aquellos que tienen hambre y cuyos bebés tienen hambre. Seguimos. Vea cómo va el hombre contando su experiencia. 6 meses después de haber comenzado la disciplina del ayuno, comencé a comprender por qué se me había sugerido un periodo de 2 años. A lo largo del camino cambia la experiencia. En los días de ayuno, el hambre se volvió aguda y la tentación de comer se volvió más fuerte. Claro, por primera vez estaba usando el día de ayuno con el fin, ojo, después de 6 meses, por primera vez, dice, él estaba usando el ayuno con el fin de buscar la voluntad de Dios para mi vida. Comencé a pensar en lo que significa rendir su vida. Después de 6 meses comprendió esto. Y punto 6 dice, ahora sé que la oración y el ayuno tienen que estar intrincadamente unidos. Claro, se ayuna, hermano, en oración. Ahora bien, debiera ser obvio para todos el que algunas personas, por razones físicas, no deben ayunar. Ya aquí vamos consejos prácticos de quienes no deben ayunar. A no ser que Dios directamente y le dé esa convicción 100% que lo haga o que lo haga consultando a su médico. Pero lo normal, estas personas, los diabéticos, las mujeres embarazadas y los que tienen problemas del corazón, estos no deben ayunar. Aquí se deriva también a aquellas personas que sufren de presión alta o presión baja también, ¿ok? Cualquier pregunta alrededor de esto, y si quiere ayunar, pues entonces consulte con su médico, con su doctor. Seguimos. Ahora bien, el ayuno puede traer adelantos en la vida espiritual que nunca pudieran obtenerse de otra manera. Es un medio de la gracia de Dios y una bendición que no debiera descuidarse. Wesley dijo, otra vez, John Wesley, no solo por la luz de la razón ha sido dirigido el pueblo de Dios en todas las edades a usar el ayuno como un medio, sino que ha sido enseñado sobre esto por el mismo Dios mediante revelaciones claras y expresas de su voluntad. ¿Seguimos? Ahora bien, dice Wesley, cualesquiera hayan sido las razones que movieron a los del tiempo antiguo para el ardiente y constante cumplimiento de este deber, tales razones son aún de igual valor para estimularnos a nosotros. O sea, lo que Wesley está diciendo es que el ayuno debe estar vigente, está vigente. A pesar de las motivaciones que tuvieron los demás, para Wesley el ayuno debe estar vigente. Ahora bien, con eso termino la parte ya de lo que es el ayuno. Quiero en estos minutos que me quedan una nota sobre Mateo 17:21 que en la nueva versión internacional, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, Biblia de Jerusalén, que son las versiones modernas, no está ese versículo 21 que dice, que lo subrayé, pero esta clase no sale, o este género, según la Reina Valera, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, en la Reina Valera sí está esto. Entonces, a raíz de eso, viera las críticas que ha tenido la nueva versión internacional, y hasta algunos han tratado a la nueva versión internacional de Biblia diabólica. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Ya esto es un extremo, digo yo, es fanatismo, ¿no? Un día estaba enseñando y una hermana, una pastora, esposa de un
pastor, yo quiero que me diga lo siguiente. ¿Usted cree en el ayuno? Yo le dije, sí, yo creo en el ayuno. Claro que sí. ¿Y por qué la nueva versión internacional cortó ese pasaje? ¿No? Si ustedes buscan en sus Biblias, este pasaje no está. No está. Pero sí está en la ungida. Es de broma, ¿verdad? En Reina Valera, la 60, la 95, no está en la 2015, por eso que los defensores de la Reina Valera 1960 la odian. En serio, literalmente odian a la 2015 porque ahí no está esto. Pero bueno, ¿cuál es la razón? ¿Está en contra la nueva versión internacional del ayuno? No. No, no. La razón es la siguiente. Continuamos. ¿Por qué es que no está en estas traducciones, no? En las que acabo de mencionar. Bueno, resulta que este verso, el versículo 21, no aparece en los manuscritos más antiguos, los cuales, al ser considerados mejores que los que se elaboraron, versiones como la Reina Valera 1960, se decidió excluir o al menos escribirlo dentro de corchetes, marcando así una señal que el lector debe tomar en cuenta al leer. Cuando estamos hablando aquí un poquito de algo de técnico, digámoslo así, ¿a qué se refiere con manuscritos más antiguos? Bueno, manuscritos más antiguos estamos hablando de manuscritos que datan del siglo II, III y IV, que se descubrieron en el siglo X, entre el XVIII y el XIX, y sobre eso se basó las traducciones modernas. La Reina Valera 1960 está basada en un texto de de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, llamado Textus Receptus. ¿Okay? Pero Erasmo no disponía de los manuscritos más antiguos, sino que Erasmo de Rotterdam disponía de documentos manuscritos del siglo XI, XII y XIII, o sea, muy tardíos. Cuando se descubren siglo después de Erasmo, voy a continuar con esto. Erasmo saca el Textus Receptus. Bueno, ahí está. Casiodoro de Reina, 1569, traduce la primera Biblia completa al español de los idiomas originales, o sea, griego y hebreo. Es la primera Biblia en español traducida. Habían Biblias antiguas, pero eran traducidas de la Vulgata o de otra versión, de latín al español, no de los idiomas originales. Pero ¿de dónde saca Casiodoro de Reina, 1569? ¿En qué se basa Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina se basa en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, que a su vez se basó en documentos del siglo XI, XII y XIII. Cuando se descubren siglos después, como siglo y medio, 2 siglos después, estos documentos más antiguos, entonces, en esos documentos más antiguos que datan del siglo II, III y IV, no está este pasaje. No está este pasaje. Entonces, claro, los de la Reina Valera siempre lo han mantenido. Pero las versiones modernas, como la que ustedes tienen, como la que yo tengo aquí también, la Dios habla hoy y todas las demás, no la ponen. Y hay una nota al pie de página que dice esto, que no aparece ese texto en los manuscritos más antiguos, los cuales al ser considerados mejores que con los que se elaboraron versiones como la Reina Valera 1960, se decidió excluir o al menos escribirlo dentro de corchetes, marcando así una señal que el lector debe tomar en cuenta al leerse. La razón por la que se cree que este versículo existe en los manuscritos posteriores es que muy probablemente fue copiado de Marcos 9:29. Alguien por ahí agarró y escribió basado en Marcos 9:29, este género no sale sino con oración. Menciona esta clase con añadió y ayuno. Fue un añadido posterior, ¿verdad? Ahora, elimina
el que no aparezca en Mateo elimina el hecho de que la Biblia está en contra del ayuno, no. Para nada. Entonces quería aclarar esta nota por aquello y creo que hay una última diapositiva hoy, creo que ya terminamos ahí para dar paso a las preguntas. Que el Señor los bendiga y como yo le digo a algunos, que el Señor los tenga en su santa gloria. Ahora sí creo que hay preguntas. José. Muchas gracias. Sí, ya tenemos un par de preguntas. Aquí la tengo en la lista y vamos a también aprovechar cualquier otra pregunta que tengan. El concepto de ayuno es la limitación, privarse de ingerir alimentos. Ese es el concepto de ayuno, ¿verdad? Tiene que ver con alimentos. Sin embargo, se ha enseñado, se ha hablado de la abstinencia o restringirse de otras cosas como celular, redes sociales, algún privilegio, algo que me distrae, alguna diversión, y se ha recomendado, enseñado como un ayuno. Entonces, esa es la pregunta. Es el privarse de algunas cosas que te distraen para entrar en una presencia, en una intimidad con el Señor, porque hay otra pregunta que habla de sentir la presencia de Dios que quiere quedar claro, pero en entrar en esa relación profunda con el Señor por un caso determinado, sustituye el ayuno de privarse de no comer de alimento. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso, en la medida en que estas cosas lo distraen, son distractores para una búsqueda profunda con el Señor. Y últimamente, personalmente, ¿no? Ya esto es algo muy personal, lo he estado experimentando, uno es cabezoncillo a veces, ¿no? Uno le dice al Señor, Señor, háblame, Señor, voy a leer tu palabra, pero siempre tiene, ¿no? Pasa, ¿no? Tenemos la Biblia aquí abierta y este aparatito a la par. ¿Cierto? Pendientes a veces de un mensaje por WhatsApp o del Facebook o de otras cosas. Bueno, a veces son distractores y lo he comprobado como bastante distractores. Y más si se trata de buscar en oración al Señor, en un ayuno, yo creo, hermanos, que sí, son distractores. Entonces hay que abstenerse en ese sentido de estos distractores. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, un partido de fútbol. Y yo como profesor, hermanos, ustedes saben que a veces han habido días en que yo enseñaba y jugaba la serie, ¿no? Jugaba la serie. ¿Qué me decían los alumnos bandidos de esto? Me decían, profe, vieras que me enfermé. Ya voy. Y a mí saben, entonces sí, sí, claro. Y yo decía, no, está bien, no hay problema, profe. Otro me decía, profe, es que vieras que llegué tarde y que aquí, que allá, una excusa, ¿no? ¿Por qué? Por preferir más eso que ir a clase. Y así pasa con el congregarse, así pasa con la oración, así pasa si queremos con la lectura de la palabra. Si queremos nosotros buscar más de Dios en un ayuno, por ejemplo, pues si estos son distractores, entonces sí, podría uno ampliar el rango de abstinencia, no solamente a la abstinencia de comida, sino también a todo lo que me distraiga para buscar de Dios. Mi opinión personal. No está escrito en la Biblia, pero creo que es válido. Ok. Tenemos otra pregunta con respecto a buscar la presencia de Dios en el ayuno. Podría confundir un poco porque la presencia de Dios la tenemos en nuestra vida cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, podría confundir esa búsqueda de presencia del Señor en un ayuno
porque la razón es en determinado caso tener una relación, un tiempo con el Señor de una forma diferente, como una afirmación lo hace. Entonces quiere saber. Y tengo Sí, otra más que ahorita la vamos a pasar. bueno, a veces a nosotros mismos que, que somos así como muy delicados para, para buscar la forma correcta de expresarse, decimos, usamos lenguaje popular evangélico, ¿verdad? Y parte de ese lenguaje popular evangélico es ese, ¿no? Hermanos, cuando estamos adorando especialmente, los pentecostales, usted sabe cómo somos. Hermano, vamos a entrar en la presencia de Dios. Entonces uno dice, pero ¿en dónde estábamos entonces? ¿No? Si Dios está en nosotros. Pero es simplemente un decir, un lenguaje popular que con el tiempo a veces a uno se le quedó. Pero obviamente, hermanos, es intimar con Dios, eh, buscar su rostro, su intimidad con Él. Intimidad con Dios sería, digamos, la palabra más correcta. No presencia porque ya la tenemos, ¿verdad? Pero sí llenarme de Él, intimar con Él, ¿no? Leyendo su palabra, orando, cantando. Tal vez un ayuno uno puede cantar también, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy orando a veces solo, eh, o poner música o agarrar la guitarra de mi hijo y ahí cantar algo. No canto, eh, canta Adriana, pero yo, yo algo hago ahí, ¿verdad? Entonces, eso es. Sí, tiene razón con esto de la presencia de Dios. Ok, gracias. Ronald, ¿tenés la mano levantada adelante? Sí, gracias. Voy a... Es que estaba tratando de... Ok, esto no sirve. Ahí tiene el rebote. Ok, tenés el micrófono apagado, Ron. Bien. Eh, sí, definitivamente concuerdo mucho con todo lo que hemos visto aquí, porque definitivamente eh, el tema del ayuno es un tema que no se puede establecer, ¿verdad? Como decir, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Verdad? Realmente, ¿cuál es el ayuno que es verdadero? Y me gusta mucho porque esta relación que está en Mateo, ¿verdad? En Mateo 6:18, y me quedo con la última parte de Mateo 6:18, que dice, eh, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y estamos hablando que dentro de las disciplinas espirituales, como la oración, y lo quiero unir esto a Mateo 6:6. Si vemos Mateo 6:6, dice exactamente la misma eh, terminología. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Y algunas otras versiones dice, te recompensará en público, ¿verdad? Entonces, es este verdadero ayuno, ¿verdad? Me lleva a la intimidad. Este verdadero ayuno me lleva a, a una comunión. Pero una comunión, como decía ahora muy bien don José, y lo han recalcado, es una comunión donde, y es algo que comentábamos con alguien hoy en la tarde. Vamos a ver, voy a ayunar de almuerzo a almuerzo.
Pero entonces mientras ayuno, de ahí pongo aquella serie de Netflix que me gusta tanto y me tiro 4, 5, 6 temporadas y me tiro las 12 horas en el ayuno, de ahí, y ya cumplí o no cumplí. Cumplí las 12 horas del ayuno porque no comí. Realmente el término, y eso es algo que me estaba, que busqué, el término para ayuno del griego es nesteu, nesteuo o nesteía, ¿verdad? Que quiere decir abstenerse de alimento, ya sea voluntariamente, religioso o porque hace falta, ¿verdad? Y eso es uno de los enfoques que hacía Pablo ahí. Dice que, que había sufrido un montón de cosas y entre las cosas que había sufrido el ayuno, o sea, falta de alimento, ¿verdad? Y es por eso que Pablo entonces puede decir muy claramente que, que, que él sabe vivir en la opulencia, sabe vivir cuando le hace falta, ¿verdad? Porque él ha pasado una serie de procesos. Pero entonces, claro, yo cumplo con este nesteía, si hago de 12 a 12 viendo Netflix, ¿verdad? Y claro, pero realmente la clave para mí está en esto que encontramos de Jesús diciendo, pero tú, hazlo en secreto, donde es tu Padre el que sabe lo que estás haciendo. Igual que la forma de la oración, porque hace un balance entre la costumbre fariseica o religiosa del momento con relación a, a la nueva carga que él venía a imponer en su pueblo, porque muchas de estas cosas que Jesús habla aquí, se habla porque habían toda esa clase sacerdotal había creado una serie de normativas, de tradiciones orales que, que le cargaban al pueblo. Entonces por eso es que Jesús dice, mi yugo es ligero, mi carga es ligera, mis mandamientos son fáciles de cumplir. Y entonces es aquí donde el ayuno como disciplina espiritual, como, como, como una forma de agradar, de adorar al Señor, es cuando yo entro en intimidad con Él personalmente. Vimos algunos ejemplos de ayuno comunal, que eso, como decía don José, lo que se dio en momentos muy específicos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no fue que en Inglaterra, en el tiempo de Juan Wesley, de ahí, las 4 o 5 iglesitas que habían ahí en el centro de Londres se pusieron a orar y ta. No, fue toda la comunidad que se puso. Y si vamos al texto bíblico, dice que lo que pidan en mi nombre, cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo y en ese momento, bajo una circunstancia apremiante específica, se da un asunto. Entonces, es muy interesante poder y muy liberador también, porque eso es parte de lo que dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es muy liberador poder entender que el ayuno es un asunto, voy a decirlo en pachuco, muy jamón. Muy jamón. ¿En qué sentido? En que usted no tiene, o sea, usted no tiene que seguir ninguna norma más que su corazón en su intimidad con Dios. Entonces, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Muchas gracias, Ronald. Ronald. Bueno, tenemos el último es comentario y pregunta también, pero vemos que en la iglesia primitiva se juntaban hasta ayunaban juntos para recibir la dirección de Dios. También vemos enseñanza de la oración, enseñanza del dar. ¿Por qué es que en algunas iglesias no se enseña el ayuno como se enseñan las otras disciplinas? ¿Por qué creería usted? Y con esto terminamos el segmento de preguntas.
Bueno, la verdad no sé por qué en otras iglesias no nos enseñan, no sabría decirle. Lo que sí debo decir es que la iglesia nació, surgió, se desarrolló y por muchos siglos practicó, hablando de los primeros siglos, practicó el ayuno y muchas disciplinas espirituales que la iglesia perdió en el camino. Por ejemplo, una de las disciplinas espirituales que aparte del ayuno que se ha perdido es la meditación, por ejemplo. Y quien ha copado ese espacio, esa disciplina, es la meditación oriental, ¿no? La meditación trascendental, el yoga, etcétera, etcétera. Entonces, pero la disciplina de la meditación cristiana era muy practicada durante los primeros siglos y lamentablemente se perdió. Simplemente creo que algunas congregaciones no la enseñan porque no lo ven necesario, ¿no? O por el hecho de que, como hemos visto hasta ahora, no es un mandato. Como no es un mandato, entonces simplemente pues no se hace. Pero debo decir que ahora que estaba revisando este libro, vuelvo a este libro, aquí Gigi Ávila menciona algunos evangelistas que no necesariamente eran pentecostales, que eran de otras denominaciones y que ellos ayunaban, ¿no? Entonces esto va más allá de una enseñanza denominacional, es algo personal, de intimidad, de intimidad con Dios, ¿verdad? Independientemente de la denominación a la que uno pertenezca. Creo yo que si no se enseña, pues se pierde, creo yo, algo de una enseñanza o práctica de una disciplina que trae beneficios al pueblo de Dios, así como cualquier otra disciplina que se enseñe. Y cierro con esto. Yo me sorprendí.